Bueno, ahora sí, comenzamos la clase del día de hoy, somos nosotros nada más, pero bueno, los demás compañeros van a ir viendo la clase, así que bienvenidos a la clase del día de hoy. La clase a partir de este momento está siendo grabada, así que saluden para los compañeros. No, así que bueno, tienen una herramienta más aquel que se engripó. Está haciendo bastante frío, me tocó la semana pasada a mí, ahora les tocó a otros engriparse, así que dentro de todo cumplimos. Hoy es la clase, estamos jueves 28, así que bueno, dentro de todo vamos cumpliendo y mm, está bueno decirles que están trabajando muy bien, le están poniendo pila, hay muchos que están entregando los trabajos. Vamos a ir limando el tema de tecnologías, aquel que después voy a estar grabando para el fin de semana, les prometo algo sobre tecnología, en el caso que tengan el Gmail colapsado, voy a buscar una solución, para mí sería la solución cambiar de Gmail, pero bueno, vamos a ir grabando videos también para respecto a cuando se llena la memoria, qué pasa y el celular no te permite cargar los videos porque uno generalmente el celular le da uso para todo. Así que bueno, voy a estar grabando un poco de eso, que es un tema importantísimo también, y quédense tranquilos que van a poder subir sus trabajos. Sí, vayan realizándolos por escrito, con un cuadernillo, vamos a seguir trabajando la escritura. Dictado también es fundamental, porque el dictado puede parecer no, que me cuesta escribir, que me es muy rápido, es para que desarrollen la velocidad al momento de redactar o eh, crear algo, ejemplo una canción, un poema. Vamos a trabajar con carta de presentación y muchas cosas que, por ejemplo, en este caso íbamos a trabajar hoy con eh, la película El secreto de sus ojos, pero lo vamos a dejar para que lo contemos el martes. El martes vamos a escuchar los escritos que vayan redactando. Aquel que no pudo por trabajo o por falta de tiempo realizar el escrito, vamos a darle lugar a que pueda realizarlo. Y lo leemos y compartimos entre todos el martes. ¿Les parece? Sí, profe, me parece bien porque también no tuve tiempo el fin de y bueno, el lunes tocó trabajar de vuelta y no me pude poner a mirar la película. Buenísimo. Entonces, podés mirarlo el fin de No, semana. profe, yo tampoco, yo no pude, no miré nada. Bueno, buenísimo. Entonces, para el fin de semana, mira la película y escribimos lo que queramos escribir. Como siempre digo, está historia y relato. Vamos a contar desde nuestra subjetividad lo que sentimos, lo que pensamos, reconstruimos la historia, qué nos pareció, cómo fue narrada por este productor que hizo una película que ganó un Oscar. Está la otra versión estadounidense que no ganó un Oscar. Uno si quisiera ver las dos versiones también puede verla y notar qué diferencia hay entre un doblaje o cómo lo hace un norteamericano y lo hace un argentino también. Uno puede escribir y ser crítico, pueden criticar, pueden decir lo que ustedes sienten de la película. Me pareció una muy buena película, caracterizar a los personajes, ejemplo, Espósito, eh, Pablo Rago hace de, no me acuerdo qué nombre, pero bueno, Pablo creo que Franchella tiene el nombre de Pablo, no me acuerdo el apellido que se llamaban. Bueno, la cuestión, Irene. El tema es ir relatando como uno quiera relatarlo, desde donde quieran, pueden partir, contextualizar el año 1974, contexto Isabel Perón, Isabel de Perón, no Isabel Perón, Isabel de Perón. No existe justicia en la Argentina en ese momento, como pasan hechos, esta persona, este sicario, queda libre, se lo busca, se lo condena, entran a la cancha, lo atrapan, pero vuelve a salir y se comete justicia por mano propia. Pero uno puede organizar y contar como una quiera, uno desee contar ese relato, como quiera organizarlo. Acá ustedes están siendo los escritores. Pueden utilizar la persona gramatical que quieran, pueden narrarlo desde su subjetividad. Así que esa es la tarea, que ustedes empiecen a contar, empiecen a narrar, empiecen a animarse a escribir de a poco. Ese es el ejercicio que les dejo para el fin de semana. Hoy vamos a realizar la lectura de Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, que esto
Es un cuento que está bueno. Vamos a leerlo, ¿les parece? ¿Lo miraron? ¿Lo pudieron pispear? Aquel que tuvo un poquitito de tiempo, no todavía. O arranco. Entonces arranco. Ya entendí que todavía no pudieron. Bueno, estamos a jueves. Entiendo que viene una semana cansados, así que bueno, arranco. Había empezado a leer una novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba al tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por las tramas, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcería, volvería al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanando en el sillón favorito de espaldas a la puerta lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de ilusiones. Dejó su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales, densamente el aire del atardecer bajo los robles. Hasta ahí podemos decir que es una persona que está leyendo un libro, que está leyendo distintas páginas del libro y está haciendo una lectura en tiempo presente como un tiempo real ahora. Podemos decir que hasta ahí que es un relato realista, que está contando en tercera persona. Bueno, la palabra, absorbido por el sórdido disyunta de los héroes, dejándose ir las imágenes que se iban concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo, si te pones a pensar, él fue testigo, del último encuentro en la cabaña del monte. Acá es donde empieza un corte de un relato y se va a marcar un relato con otro relato, se va a empezar a marcar. Entonces tomo de acá. Absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejando ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada, la cara por un chicotazo de una rama, admirable, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mudo de hojas secas y sendos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y dejaba debajo latía la libertad agasajada. Un diablo anhelaba corría las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Acá están hablando que van a posiblemente matar a alguien, algo está por pasar. Nada, a ver, continúa ahí. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, a todos rígidamente, a la tarde que lo esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió al instante para volver a correr con el pelo suelto. Corría a su vez, parpadeándose en los árboles y los setos, hasta seguir en una bruma de malva del crepúsculo de la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. Y se escuchan que están ladrando por ahí. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba.
Subió los 3 peldaños del porche y entró, desde la sangre galopeando. En sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo del sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Qué pasó en este momento? Si nos ponemos a pensar, vuelve el señor que está leyendo su propia muerte. No sé si se dan cuenta. Él está leyendo. De golpe empieza a leer algo y esa historia que él está leyendo, él está inverso y de golpe hay alguien detrás de él que lo quiere matar a él mismo. Empieza a leer, por eso encuadra 2 marcos, 2 relatos que está jugando acá Cortázar. Está diciéndote que hay un relato realista y dentro de ese relato realista mete otro encuadre que es ficcional, donde a él mismo lo están por matar. El mismo lector va a ser asesinado. Por eso acá en esta parte, acá finaliza de esta manera. En lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales y el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. Retoma la lectura anterior, la cabeza del hombre en el sillón leyendo la novela. ¿Qué significa? Que un relato se entrelaza con otro relato. Este sería el relato ficcional a partir que el hombre empieza a leer la novela, que a partir donde dice Movimiento fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa. Bueno, a partir de ese momento de esta trama, lo que está pasando es que sale de un relato real, supuesto real. Sabemos que estamos leyendo ficción, pero dentro de esa ficción tenemos un relato que es realista con otro relato ficcional. Dentro de un relato hay otro relato donde él está leyendo como personaje. El personaje lee otro personaje. Una ficción lee otra ficción. Una ficción dentro de otra ficción. Y de golpe se encuentra como una ventana de vuelta, vuelve al mismo punto, una persona que está detrás de él. Esa es la magia de esta escritura, que está relatando su propia muerte. Ese mismo amante, esa misma gente que lo quiere matar, lo están por matar a él. ¿Se entendió un poco esta lectura? Igual después les pido que lo vuelvan a leer porque esta es la primera vez que lo estoy leyendo y quizás no lo han leído todavía. Pero bueno, es interesante, les voy explicando que es un relato, se llama Relatos Enmarcados, con una intención, que está hecho a propósito, escrito para que uno busque, y es algo muy que tenés que leerlo varias veces para reconstruir. Es como un rompecabezas. Una vez que te das cuenta, lo entendés. Vamos a seguir trabajando entonces con los tipos de narradores. Vamos a volcarnos un poquito más en narratología. Vamos a que, ya que estábamos grabando, a retomar un poco de narratología. Vamos a retomar, ponemos en las carpetas narrador en primera persona. Vamos haciendo un retoque de lo que son los narradores hoy. Narrador en primera persona. Por acá. Se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Repito, se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Monólogo o narrador interior. No transmiten una historia los lectores, sino que dirigen el relato hacia ellos mismos. Repito, monólogo o narrador. No transmiten una historia a los lectores, sino que dirigen el relato hacia ellos mismos. Eso vamos a utilizarlo para que conceptualizar lo que es monólogo, que siempre lo escuchamos en que es un monólogo. Bueno, eso es un monólogo.
Y como, Sí, profe, sí, ¿me podría repetir? Me quedé en, se trata del personaje principal. ah, y bueno, se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su propia experiencia. Perfecto, gracias. Monólogo no transmiten una historia a los lectores, sino que dirigen el relato hacia ellos mismos. El narrador testigo ofrece su punto de vista sobre los hechos ocurridos, pero narra un relato de terceros. El narrador testigo ofrece su punto de vista sobre hechos ocurridos, pero narra un relato de terceros. O sea que ellos mismos no hicieron, no forman parte de como el narrador protagonista. Narrador omnisciente, tercera persona. El narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles. Repito, el narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles. Y por último, narrador esquiciente. Solamente para que lo sepas, nada más. Lo sepan y lo tengan ahí escrito. Tienen acceso a los sentimientos y a los pensamientos del personaje en el que centran el relato. O casualidad, estamos leyendo un personaje donde se centra el relato en tercera persona en un solo personaje y no sabemos el pensamiento de los demás. Justamente pasa Profe, esto. la verdad que ya me perdí, así que después lo puedo copiar de nuevo. Sí, está siendo grabado, no te hagas problema. Ah, dale, listo. Bueno, repito entonces, narrador esquiciente, que es justamente el relato que estamos leyendo, es narrador esquiciente. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente narra una historia en tercera persona conociendo los detalles, conoce el pensamiento de cada personaje y no se centra en uno, se centra en todos. La diferencia entre el narrador esquiciente es que tiene acceso a los sentimientos y pensamientos de todos. En este caso se ocupa de uno, nada más, pero de los demás no. Entonces, por eso, este relato, este cuento, está hecho en narrador esquiciente, que no es narrador omnisciente, sino esquiciente, porque no sabemos nada del pensamiento de los amantes. Entonces, en este caso lo diferenciamos. Pero bueno, ya vamos a trabajar narrador omnisciente. En este caso trabajamos ya narrador testigo, narrador protagonista y trabajamos narrador esquiciente. Nos falta trabajar narrador omnisciente para empezar a diferenciar un relato del otro. Vamos a hacer una pequeña revisión, pequeño resumen de clasificación de palabras, pero déjenme buscar. Acá está. Vamos a hacer un pequeñito cuadro para tener en cuenta, para trabajar la parte lengua y literatura. Retomamos lengua ahora. Clases de palabra pongan. Vamos a hacer un pequeño escrito y dictado. Así de paso practicamos un poco de lectura, pero este es cortito, no es mucho igual. Ya más o menos en lengua y literatura fuimos dictando qué es el sustantivo, si bien me acuerdo. El adjetivo y verbo ya les dicté, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, profe. Géneros literarios también le dicté, lo que es género literario, ¿o no? Sí, también. Bien. El circuito de la comunicación, creo que también lo dice, ¿o no? Circuito de la comunicación, elementos, emisor, código, receptor, ¿lo hice? No, eso no. Bueno, eso tenemos que hacer entonces.
fundamental del circuito de comunicación. Sabía que algo me había olvidado. Verboides. ¿Verboides le dicté o no todavía? Clase de verbos, verboides. Sí, el martes. Bien. Me parece que nos dio. Bueno, entonces circuito de comunicación. Sabía que algo me olvidé. Así que recursos literarios. Para empezar a... ¿Cómo, profe? Perdón. Recursos literarios para empezar a analizar poesía. Recursos literarios, metáfora, anáfora, elipsis, ¿dicté o no dicté todavía? Porque no sé si dicté esa parte, así que bueno, vamos a primero a copiar lo que es el código de comunicación. Tenemos un emisor, cómo se da el proceso, vamos a poner ejemplo, cómo se produce el proceso de comunicación. O cómo es el proceso de comunicación. Tenemos un emisor que emite o envía un mensaje. Ese mensaje va a ser un código, que va a ser un signo lingüístico o palabra, y va a haber un receptor que va a recibir ese contenido y recibe ese mensaje. Y toda esa comunicación se va a dar a través de un canal. Ese canal de comunicación puede ser de manera telefónica, WhatsApp, en este caso una videoconferencia, o en forma personal. A eso se le llama el circuito de comunicación. Igualmente, como estamos grabando, se va a entender mejor. Tenemos un circuito de comunicación, ejemplo de circuito de comunicación, es dónde y cómo se da la comunicación. Tenemos un emisor, ejemplo, yo estoy emitiendo un mensaje, el mensaje de la información que le estoy brindando es un código lingüístico, en este caso fónico, que estamos escuchando. En el caso de ser escrito en WhatsApp, va a ser escrito. Es un signo lingüístico que va a ser un signo de palabra, y lo están recibiendo ustedes, que son los receptores, que reciben ese contenido. Cuando hacemos la transferencia de palabra a texto, lo estamos escribiendo ese contenido. Estamos recibiendo el mensaje como receptores. Bueno, a todo eso se le llama circuito de la comunicación. Lo hacemos por distintos canales, puede ser de manera telefónica, hoy por hoy de manera WhatsApp, Skype, lo podemos recibir en forma de persona, lo podemos realizar en una conversación. Bueno, eso se le llama circuito de comunicación. Para conceptualizar y saber qué se da en el circuito de comunicación, vamos a escribir 2 puntos. Expresiva. Expresiva, 2 puntos. El emisor expresa sus pensamientos, sentimientos e ideas. Por ejemplo, quisiera pintarme las uñas, me gustaría irme de vacaciones. Entonces esa persona está expresando sus ideas, sentimientos, pensamientos. Ahí quedaría claro, expresiva porque el emisor, ejemplo, hagamos cuenta que estoy pensando algo, quisiera tomar un helado, no, hace mucho frío, me voy a engripar, pero bueno, estás, o quisiera, no sé, tomar un café, estamos realizando una idea. Eso, el emisor, en este caso ponemos expresiva, el emisor expresa sus pensamientos, sentimientos e ideas. Función apelativa. El emisor intenta que el receptor actúe de acuerdo a sus intenciones o responda a ellas. ¿A qué función apelativa? Significa que está enviando un mensaje, lo recibe y está dando de una manera imperativa o apelativa que haga algo. Está, de ejemplo, diciendo una consigna, y aquel que está recibiendo esa consigna va a cumplir ese mensaje, lo va a entender. Función apelativa. El emisor intenta que el receptor actúe de acuerdo a sus intenciones o responda a ella. Por ejemplo, ahorremos ahora para irnos de vacaciones. Es como que le está diciendo algo a otra persona. Haz la tarea. Está usando el imperativo ahí.
Esta función hace uso del modo imperativo para dar órdenes, pero no solamente imperativo, sino que uno apela a decirle algo que para que el otro lo haga. Es como algo instruccional, también lo puedo ver. Función metalingüística es donde el mensaje que se emite es un código que no todos podemos interpretarlo. Función metalingüística lo llamamos a un código, entonces, que el mensaje que se emite es un código cerrado, digamos, que no todos podemos interpretarlo. Por ejemplo, la comunicación que pueda darse entre médicos o ingenieros, o alguien que hable en ruso o en inglés o en chino mandarín. No vamos a entender porque es una comunicación que solamente aquel que estudia ese idioma va a entenderlo, o si no, no lo entendemos. Función fática. La función fática. La comunicación se realiza a través de preguntas. ¿Entendieron? ¿Qué les pareció la película? ¿Estuvo bueno? ¿Qué partes le pareció más impresionante dentro del film? Bueno, esa es la función fática. A través de una pregunta vas realizando una conversación o haciendo un seguimiento. Ejemplo, les pregunto, ¿cómo fue su día? ¿Hoy trabajaron? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Les parece si vamos a realizar distintas tareas el día de hoy? Bueno, esa es la función a través de la comunicación que se llama función fática. La comunicación se realiza a través de preguntas. ¿Cómo uno realiza una conversación? Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, saludas a alguien. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en un parcial? En aquel parcial que me contaste. Bien. Y vas y le haces otra pregunta. Bueno, esa es una conversación cotidiana y vamos realizándolo a través de preguntas. Cuando cruzamos a alguien, un amigo, un vecino, un conocido, siempre hacemos uso de la función fática, pero no nos damos cuenta. Bueno, eso se le llama función fática. Función poética. Esta hace uso del lenguaje especial con manipulación en el orden sintáctico a través de recursos estilísticos como la metáfora, anáfora, antítesis, sinonimia, elipsis, repetición, distintas estructuras poéticas organizadas en versos de distintas métricas. Entonces, repito, y ya queda grabado igualmente, lo pueden copiar de la grabación. Función poética, esta hace uso del lenguaje especial con una manifestación del orden sintáctico a través de recursos estilísticos como la metáfora, anáfora, antítesis, sinonimia, elipsis, repetición, distintas estructuras poéticas organizadas en verso de distintas métricas, versos de distintas métricas. Eso es la función poética. El lenguaje poético es un lenguaje no ordinario, también lo dicen otros autores como Terry Eagleton. Es un lenguaje muy rebuscado. ¿Para qué? Para llamar la atención del auditorio o darle una vida estética o hablar metafóricamente como lo hace Cortázar y otros autores, Silvina Ocampo, que también hemos leído, Liliana Hecker, que bueno, distintos lenguajes poéticos que nosotros vamos traduciendo para entender estos textos, que son rebuscados obviamente, pero tienen función metafórica, porque nosotros tenemos que reconstruir ese texto como un rompecabezas y siempre hay un espacio en vacío. ¿Para qué generan ese espacio vacío? Para que nosotros lo rellenemos. Es como que cuando nosotros, no sé si les pasó que en internet ven que está una palabras o poemas escritos con solamente números. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando leemos esos tenemos que tratar de leer esos números y los pensamos como clases de palabras. ¿Por qué? Porque ya asimilamos la lectura y nuestra mente traduce automáticamente. ¿Qué pasa si yo le hago faltar, no sé, a una letra y le escribo mal? Si lo vemos sin querer, lo estamos leyendo bien, porque ya estamos acostumbrados al idioma latinoamericano, al idioma español. Así que bueno, forma parte de esto, ¿no? Bueno, y a continuación tenemos entonces lenguaje formal. Lenguaje formal, un currículum o lenguaje académico. El banco nos envía una carta por una tasa
de créditos. Lenguaje formal, un currículum, una carta de presentación puede ser también. Es un lenguaje académico que utilizamos para, es coloquial, todos usamos lenguaje académico. Por ejemplo, el banco nos envía una carta de crédito o nos envían una carta donde aquel que, no sé, citación para algo o algo importante. Lenguaje informal, la charla entre amigos, una carta de una madre a un hijo. Estos son dentro del circuito de comunicación lo que se puede dar, dentro de las funciones que se puedan dar. Hasta ahí cierro. Ese es el circuito de comunicación, que es para que lo tengamos en cuenta, que cómo se realiza una comunicación a través del circuito de comunicación. Lo estuve conceptualizando. Luego vamos con los verboides. Son la forma no conjugada de los verbos, son las formas no personales del verbo. Pueden actuar en infinitivo como sustantivo, ar, er, ir, participio ad, oído como adjetivo y gerundio, ando, endo, y forman partes del adverbio y tienen función de adverbio. Entonces, repito, existen tres tipos. Los infinitivos, por ejemplo, cantar, amar, temer, partir, funcionan como sustantivo, los infinitivos. Los participios, amado, temido, partido, funciona dentro de la sintaxis como adjetivos. Y participios, ad, oído, y amado, temiendo, partiendo, actúa como adverbio. Bueno, esa parte es para recordar. Ad, oído es adjetivo, ando, endo, gerundio son adverbios dentro de la función sintáctica. Por otro lado, podemos decir que los verbos son la clase de palabras que expresa acciones. Ellos expresan acciones, procesos o estados, varían en tiempo, modo, persona, número y funciona como núcleo del verbo o verbo núcleo en la sintaxis oracional. Para aquel que no haya tomado nota en la clase anterior o ya que estamos grabando, las proposiciones es una clase de palabra invariable que en la sintaxis funciona como modificador indirecto. ¿Por qué? Porque modifica a un sustantivo. Perdón, modificador indirecto de un sustantivo. Ejemplo, la casa de mi primo, de mi primo. Entonces, la casa de mi primo, la casa de mi tío. Son modificadores indirectos, modifican al sustantivo. ¿Cuáles son las preposiciones? Por ejemplo, tenemos la a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, sin, sobre, tras. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Y bueno, por último, el pronombre. Estoy clasificando para que, bueno, ya quede por escrito, más o menos lo tengamos por escrito los recursos, ¿no? Bueno, vamos con el pronombre. Es la clase de palabras que se emplea para utilizar, se utiliza como sustitución del sustantivo en sí, el pronombre. La clase de palabras que se emplea sin utilizar su nombre común o propio. Además es una palabra invariable para evitar repeticiones de la misma palabra o para evitar repeticiones innecesarias. Por ejemplo, esto, eso, aquello. Esto, esa, aquella. Pero bueno, después les voy a pasar la tablita así les queda más ejemplo entendible los pronombres. Tenemos los pronombres posesivos. Esto ya lo había dictado igualmente. Pronombres posesivos, por ejemplo, primera persona mío, segunda persona tuyo, tercera persona suyo y el plural es nuestro, nuestra. Si hablo en singular, nuestro, nuestra, en masculino dentro del singular, y plural, nuestros, nuestras, del masculino plural, nuestros, y del femenino plural, nuestras. Esto ya lo había dictado anteriormente, pero bueno, lo remarqué, lo resalté de vuelta para que siempre se retoma y aquel que no lo escuchó lo retoma de
de lo que estamos haciendo ahora. Recursos literarios, no me acuerdo si lo había dictado, pero bueno, ya que está, podemos tomar nota y queda grabado, ya que está. Los recursos literarios que utiliza el autor literario para embellecer el texto expresa cosas simples a través de recursos como figura retórica y planeamiento estilístico. Repito, los recursos literarios son los recursos que utiliza el autor literario para embellecer el texto. Puedo decir de vuelta literario, si a redundancia no se entiende el texto. Explica las cosas simples a través de recursos como figuras retóricas y planeamiento estilístico para realizar una lectura rica en recursos para el lector. Por ejemplo, la metáfora. ¿Qué es metáfora? A ver si ya alguna vez escucharon. ¿Qué es metáfora? No sabría decirte. Lenguaje metafórico, por ejemplo, si digo. Bueno, voy a decirlo entonces. La metáfora es la figura literaria que se emplea para hacer referencia a un objeto, si bien no la define, existe una semejanza. Por ejemplo, tus labios son como una frutilla, o tus labios son tan dulces como el durazno, puedo decir. Es una manera de comparación también. Puedo decir, a ver, tú eres tan hermoso como los amaneceres, tú eres tan hermosa como los amaneceres. Es una manera el lenguaje metafórico. Claro, ahora sí. Bueno, también puedo decir, de ejemplo, tus labios son rojos como la frutilla, o como la guinda. Hace referencia a que son rojos y bueno, si uno tiene que sobreentenderlo. Por eso es un lenguaje metafórico que decodificamos. Podemos decir que si los labios son como la guinda, puede ser rojos y dulces. Entonces nosotros decodificamos esa información. Es algo que tenemos que interpretar del autor que habla en sentido metafórico. Hay veces le podemos entender qué quiso decir con la metáfora, hay veces no la entendemos. O tenemos que tratar de rebuscar cómo lo entendemos. Es un lenguaje connotativo. Tenemos que connotar, interpretar o inferir qué nos quiso decir. Hipérbole es un lenguaje exagerado. Bueno, ejemplo, digo, es más bello, es más bella que el anochecer, es más poderosa que las cataratas del Iguazú. Bueno, ese es un recurso de exageración. Hipérbole. Hipérbaton es la alteración del orden sintáctico. Por ejemplo, nosotros reconocemos dentro de la oración el sujeto y predicado. Yo digo, por ejemplo, tu hermano está allí. Si yo lo deformo de espacio y lugar, pongo primero el adverbio o circunstancial. Allí está tu hermano, lo deformé. Tu hermano está sujeto, o sea, tu hermano, modificador, núcleo sujeto, hermano, está núcleo del verbo, donde, allí, el circunstancial es allí. Lo doy vuelta, allí está tu hermano, al revés. Entonces ahí estamos produciendo a este recurso que se llama hipérbaton. Ejemplo, otra oración puede decir, el gorrión cantaba en aquel árbol anoche. El gorrión cantaba, o el picaflor, vamos a hacer un ejemplo, o cantaba, o el jilguero cantaba en aquel árbol anoche. Yo, si lo quiero dar vuelta, diría, el jilguero en aquel árbol cantaba anoche. El jilguero, cambié el orden sintáctico. ¿En dónde? En aquel árbol, y el verbo lo pongo después, cantaba anoche. Bueno, eso se lo llama hipérbaton. Juega con el orden sintáctico, lo deforma como quiere. Distintas posibilidades tenemos de armar una oración. Eso también podemos jugar con este recurso. Anáfora es la repetición de una frase o palabra. Es como cuando si yo escribiría. El recurso literario son recursos que utiliza el autor para embellecer el texto literario. Otra vez digo literario. Ejemplo, explica las cosas simples a través de recursos literarios.
a eso, pero no se hace. Se usa elipsis en un texto narrativo. Pero si yo quisiera escribir algo así, se llamaría, o hago un texto que sea tipo poético, narrativo, se llamaría recurso repetición anáfora. Las repeticiones se llaman anafóricos, anáfora. Onomatopeya. La onomatopeya es un lenguaje informal para representar ruido o alguna situación particular. Por ejemplo, cuando decís toc toc, pum, wow, y así, o podés decir yeah, no se me ocurre, o haces shh, silencio, wow. Bueno, eso se le llama onomatopeya. O ponemos ejemplo la palabra miau, o wow, de perro, wow wow, o de tigre. Eso se le llama hacerle el efecto de sonido, o lo vemos en la película, como tenían onomatopeya las películas de los 60 de Batman, que hacían todo como le dibujaban, o la historieta. En las historietas encontramos la onomatopeya. Elipsis es un recurso usado para evitar repetición innecesaria, por ejemplo, recién que estaba mencionando, el sustantivo o verbo de manera innecesaria. Por ejemplo, yo digo, yo cocino todos los días, coma, mi hermano también. Puedo decir, yo cocino todos los días, mi hermano cocina, estoy elidiendo el verbo cocina, volver a poner. Entonces a eso se le llama elipsis verbal. O evito repetir un sustantivo dos veces. Entonces pongo yo caminaba, o pongo el nombre de persona. Juan camina todo el día. Punto. Este realiza trabajos durante todo el día. Bueno, estoy evitando la repetición. Sabemos, punto, puedo decir, trabaja todo el día, sin ponerle pronombre, porque si no estamos reemplazándolo por pronombre. Trabaja todo el día. Ahí estamos elidiendo el sustantivo para evitar una repetición. Sabemos que estamos hablando de Juan. Juan trabaja todo el día. Ponemos, ¿no? Juan trabaja todo el día. Punto. Además cocina. ¿Y de quién estamos hablando? De Juan. Estamos omitiendo decir además Juan cocina. Entonces ahí ese recurso se lo llama elipsis. En este caso fue de sustantivo, la anterior fue verbal. Puede ser elipsis verbal o de sustantivo. ¿Qué más? Nada más, por ahora es todo. Es todo por ahora. Después me faltó, dictarles los adverbios. Ahora que me acuerdo. Los adverbios son palabras invariables, es decir, que no presentan cambio en su forma. No presentan cambios en su forma. Por ejemplo, vamos a hablar adverbios de lugar: aquí, allí, allá, lejos, cerca, adentro, arriba, abajo, delante, atrás. Vuelvo a repetir. Tenemos los adverbios de lugar: aquí, allí, allá, lejos, cerca, adentro, arriba, abajo, delante, atrás. Tenemos también adverbios de tiempo: ahora, antes, después, luego, tarde, antes, después. De tiempo: ahora, antes, después, luego, tarde, antes, después. De modo: bien, mal, bastante, casi mucho, poco, demasiado. De modo: bien, mal, bastante, casi, mucho, poco, demasiado. De afirmación: sí, también, ciertamente. De afirmación, repito de nuevo: sí,
también, ciertamente, de negación, no, nunca, jamás, tampoco. De negación vuelvo a repetir, no, nunca, jamás y tampoco. De duda, acaso, quizás, tal vez, posiblemente. De duda, acaso, quizás, tal vez, posiblemente. Bueno, si yo le doy un ejercicio y le digo, hoy me siento feliz, ¿cuál sería el adverbio? ¿Feliz? Hoy, digo, ejemplo, hoy me siento feliz, sabiendo lo que están anotando ahí. Hoy me siento feliz, ¿cuál sería el adverbio? Por ejemplo, voy a dar ejercicios así, simple, y me marcan cuál es el adverbio. Hoy me siento feliz. La respuesta es, me siento feliz hoy. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, hoy, el adverbio. ¿Cómo hacemos para saber cuándo tenemos un adverbio? Bueno, a los adverbios le preguntamos, ejemplo de lugar, le ponemos dónde. ¿Dónde le preguntamos? ¿Dónde? Aquí, allí, allá, lejos, cerca. ¿Dónde le preguntamos? ¿Dónde? Aquí, allí, allí, allá. Sabemos que dónde hace remitencias para la sintaxis, para analizar sintácticamente de lugar. Adverbio de lugar. Que tiene una equivalencia. Los adverbios tienen equivalencia a los complementos circunstancial. Equivalen a un circunstancial de tiempo. De modo como. De modo ponemos como. Bien, mal, bastante, casi, mucho. De afirmación no hace falta ponerle. Cuándo es de tiempo. Ahora, ¿cuándo? Ahora, antes, después. De tiempo, ¿cuándo? Le preguntan cuándo y ya ahí lo sacan. ¿Cuándo? Ahora, antes, después, luego, tarde, antes, después. Bueno, por ahora eso es todo. Les puedo enviar un ejercicio como el que dije recién. El cartero volverá mañana. Ejemplo, sabemos mañana equivale a un circunstancial de tiempo. Bueno, por eso después vamos a trabajar con circunstanciales y adverbios. Volverá temprano, puedo decir. Volverá después. Entonces hacemos alusión al tiempo, que ahí le dicté ahora. El cartero volverá ahora. Entonces marcamos ahora, estamos hablando del tiempo. Volverá luego, volverá tarde, volverá antes. El tiempo estamos mencionando. Bueno, teniendo en cuenta que hoy somos poquitos, terminamos un poquitito más temprano por un hecho de que somos un poquito menos. Acá tenemos un mensaje también, tuve un problema con el audio, inició el celo y vuelve a entrar. No pasa nada. Voy a dictar un poquitito más en clases de palabras y ya queda completo. Ya con esto los dejo que descansen hasta el fin de semana y vayan realizando las tareas de a poco. Clases de palabra vamos a poner. Las clases de palabras, ¿cómo se reconocen? Vamos a hacer esto para hacer un recorte temático de todo lo que ya fuimos viendo. Los sustantivos, nombres, personas, animales, cosas, ideas, lugares, accidentes geográficos. Es como que estamos haciendo un englobe ya de todo. Clases de palabra. Los sustantivos, nombres de personas, animales, cosas, ideas, lugares, accidentes geográficos. Adjetivo, palabras que indican cualidades y que dicen, o sea, que están relacionados con el sustantivo, que no dicen características o caracteriza al sustantivo.
los verbos, palabras que indican acciones, procesos o estados. Estamos definiéndolo, así ya nos queda un poquito más, vamos cerrando las clases de palabras. Los verbos son palabras que indican acciones, procesos o estado. Por ejemplo, correr, he entrenado, jugaré, jugará, y bueno, y así. Determinantes. Esto es para cerrar un poco esto. Determinantes son los artículos. El, lo, las. El, lo y las son artículos determinantes que nos sirve para, ejemplo, los libros, enunciar un sustantivo o enunciar de forma de artículo en femenino, masculino, singular o plural. Los pronombres son las palabras que sustituyen al sustantivo, nunca van delante de él, como yo, esto, mío, alguien, nada, que. Bueno, lo importante de los pronombres que son palabras que sustituyen al sustantivo, nada más. Adverbio son la clase de palabras que modifican al verbo, indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Entonces repito que esto lo vimos recién. Los adverbios son la clase de palabras, son invariables porque no varían en género y número, a diferencia de los sustantivos, los adjetivos. Los sustantivos y adjetivos flexionan en género y número. Los adverbios no flexionan en género y número. Decía que, bueno, nos indican, modifican al verbo, son modificadores del verbo. ¿En qué modifican? En lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Ejemplo, yo digo, él comió mucho, él corrió bastante, circunstancial de modo, él corrió mucho, circunstancial de cantidad. Los circunstanciales son equivalentes a los adverbios, y los adverbios, pero eso lo vamos a ver con sintaxis más que nada. Y las preposiciones son la clase de palabras que son invariables, que ya la mencionamos, ante, bajo, con, contra. Y nada más me parece por hoy. Ya para mí bastante, ya hemos tomado nota de muchas cosas por hoy. Y me parece suficiente por el día de hoy. A ver, tenemos más mensajes. Hemos cumplido con la clase del día de hoy. Espero que hoy nos conectamos lo que pudimos. Tenemos muchos que están resfriados. Así que bueno, les deseo un fin de semana y nos estamos reencontrando. Y acuérdense de ver la película. Perfecto, profe. Nos Profe. estamos viendo. Buen fin de. Vale, Saludos. chao. Saludos. Chao, profe, que tenga buena semana. Nos vemos.